Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Esta es la tercera parte de nociones básicas del programa Revit. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo comenzar a trabajar en el programa, cómo iniciar un proyecto. Para eso vamos a ver cómo establecer unidades, cómo crear rejillas y niveles que a nuestro criterio sean necesarios para la realización de nuestro proyecto. Lo primero que debemos hacer para comenzar a trabajar en nuestro proyecto es configurar las unidades de trabajo. Para esto debemos ir a la pestaña Gestionar. Vamos a la sección de Configuración y ahí vamos a buscar el icono de unidades de proyecto. En este caso es este. Entonces, cliqueamos el icono y se nos va a abrir una ventana con las unidades del proyecto. Otra forma de abrir esta ventana, si nos fijamos acá, cuando nos posicionamos sobre el icono, entre paréntesis nos dice las letras UN. Entonces, si nosotros con el teclado presionamos la U y la N, se nos abre la misma ventana. En Revit existen diferentes atajos con teclas para manejarlo de forma más eficiente. Y bueno, podemos ir descubriendo algunas de ellas. Una de ellas es para las unidades de proyecto la tecla U seguido con la tecla N. Entonces, una vez abierta la ventana de unidades de cualquiera de las formas posibles, vamos a encontrar diferentes unidades para cada elemento de medición. Por ejemplo, para longitud tenemos la unidad de metros. Si nosotros cliqueamos acá, se nos abre una nueva ventana y podríamos cambiar las unidades, por ejemplo, centímetros, decímetros, pies, pulgadas, etc. En este caso vamos a dejar metros. Otra cosa que podemos editar es las posiciones decimales. Podemos poner 0, 1, 2, 3, etc. También podemos poner personalizado y acá agregamos la cantidad de ceros que queramos. En este caso vamos a dejar 2 posiciones decimales. Entonces, le damos a aceptar y de esa forma podemos editar cualquier otra unidad de medida. Por ejemplo, para el ángulo tenemos grados. Las unidades que tienen masa van a tener kilogramos. Y las longitudes metros, como dijimos. Bien, segundos, metros cúbicos. Otra cosa importante son los símbolos decimales. Para los números después de la coma va a ir el punto y para los miles van a ir las comas. Bien, acá tenemos otras posibilidades, pero nos vamos a quedar con esta. Una vez que editemos todas las unidades, le damos a aceptar y ahí estaría pronto para comenzar a trabajar. Para la creación de rejillas debemos dirigirnos a la pestaña Arquitectura, a la sección Referencia y utilizamos el icono de rejilla. También podemos utilizar las teclas G y R. Entonces, seleccionamos el icono y vemos que nos ofrece 4 herramientas o 4 comandos de dibujo. Entonces, vamos a utilizar la primera, que es línea. Lo que hacemos es un primer clic para definir el punto de inicio y un segundo clic para el punto final. Y de esta manera hemos trazado un primer eje estructural. Para un segundo eje podemos tomar como referencia el anterior y ubicarnos a cierta distancia de este. Por ejemplo, cliqueamos a 2,7 m y nos guiamos por la línea punteada y creamos nuestro segundo eje. Entonces, como vemos, los ejes se enumeran de forma continua. Si nosotros hacemos un tercer eje inclinado, aún así mantienen la numeración continua. Luego pasamos a la segunda herramienta, que se llama arco por inicio, fin y radio. Entonces, con ella definimos un eje a partir de los 2 extremos y luego un radio. Y la numeración se sigue manteniendo. Pasamos ahora a la tercera herramienta, que es el arco por el centro y los puntos finales. Hacemos el centro, punto de inicio, punto de fin y tenemos nuestro quinto eje.
Entonces, para salir de la herramienta, lo que hacemos es doble clic en la tecla escape o presionamos donde dice modificar. Entonces, ¿qué pasa si borramos, por ejemplo, los 3 últimos ejes? Y ahora queremos crear un nuevo eje, por ejemplo, con el comando línea. Entonces, este nuevo eje tendrá la numeración 6, ya que el último eje que habíamos creado era el número 5. De todas formas, este valor lo podemos editar. Podemos hacer doble clic y cambiar, por ejemplo, por un 3. Entonces, ahora el último número será el 3 y cuando creemos un nuevo eje, el próximo va a tener un 4. Por último, tenemos la cuarta herramienta. Para utilizar esta herramienta debemos contar con líneas de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar estos 4 ejes y para tener una línea de referencia vamos a ir a modelo y vamos a utilizar el comando de línea de modelo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar un rectángulo, creamos un rectángulo, esto siempre lo podemos editar, podemos seleccionar aquí y ponerle, por ejemplo, 6 metros de altura y 6 metros, por ejemplo, de ancho. Siempre podemos editar sus lados. Entonces, ahora sí, vamos a ir a rejilla, vamos a seleccionar la cuarta herramienta, el cuarto comando y podemos crear un nuevo eje. Esto siempre lo podemos estirar, podemos crear otro eje, también podemos cambiar su largo, también podemos utilizar las líneas verticales, crear otro eje y con el otro lado lo mismo. Entonces, presionamos en modificar y salimos de la herramienta de dibujo. Y acá tenemos una rejilla con líneas horizontales y verticales. Entonces, lo que podemos hacer es editar el valor de los ejes y también podemos utilizar letras. Otra cosa que podemos hacer es el círculo con el valor, podemos apagarlo para no verlo, podemos prenderlo del otro lado o de ambos lados. En este caso lo vamos a dejar del lado derecho. Y en el caso de las letras las vamos a dejar arriba. Otra cosa importante es, cuando tenemos dos ejes que están muy próximos, por ejemplo, si yo tuviera el 1 y el 2 muy cercanos, y se me genera este solape, entonces lo que yo puedo hacer es, con esta herramienta, puedo desplazar los números o las letras de mis ejes. De esta manera no se me superpone. Por último, lo que podemos hacer con el comando, la herramienta número 4 también, es generar un eje a partir de otro. Entonces, yo utilizo esta herramienta y lo que puedo hacer es imponer un desfase. Por ejemplo, de 1 metro y medio, ¿verdad? Entonces, yo voy a mi eje y se me genera una C porque el último que yo nombré fue el B. Y la continuidad en los ejes no solamente para números, sino que también sirve para letras. Entonces, si yo quiero que ahora esto diga 3, lo que debo hacer es salir de la herramienta y doble clic y le pongo un 3. Entonces ahora, utilizando la cuarta herramienta con un desfase de 1 metro y medio, yo puedo crear tantos ejes como quiera y van a seguir la numeración de el último eje que yo creé o que yo haya editado.
Entonces, si en vez de utilizar números, esto lo hacemos con letras, también va a seguir la secuencia correspondiente. Si mi último eje fue una B y yo empiezo a generar, me van a aparecer la C, la D y la E y así sucesivamente. Para la definición o creación de los niveles vamos a colocarnos en una vista vertical. Vamos al navegador de proyectos, elegimos uno de los alzados, por ejemplo, el norte, y vemos que por defecto Revit nos trae dos niveles. El nivel 1 que se encuentra a la altura 0 y el nivel 2 que se encuentra a la altura de 3 metros. Para cambiar la altura de un nivel basta con dar doble clic en el valor y podemos, por ejemplo, poner 2.5. También podríamos editar el nombre si quisiéramos. Por ejemplo, segundo piso, y ahí Revit nos va a preguntar si queremos cambiar el nombre de las vistas correspondientes. Como vemos, acá se llama nivel 2 y cuando le decimos que sí, pasa a llamarse segundo piso. Bien, para crear un nuevo nivel vamos a ir a arquitectura, a la parte de referencia y acá tenemos la opción de nivel. Si nos fijamos en un nivel de planta, esa opción no está disponible, ya que los niveles se pueden crear desde alzados, secciones o toda vista que sea vertical. Entonces, vamos a seleccionar el icono de nivel y se nos habilitan dos herramientas para su trazado. La herramienta de línea y la herramienta de seleccionar líneas. Entonces, con la primera, al igual que lo hacíamos con la rejilla, podemos crear líneas que son rectas. Entonces, podemos hacer clic en cualquier parte del espacio, otro clic y tendremos creado nuestro nivel 3. Entonces, si nos fijamos ahora, en los planos de planta y en los de techo se nos va a generar un nuevo renglón con el nombre del nivel 3. Entonces, nosotros creamos un elemento notativo y se genera su correspondiente elemento de visualización, como habíamos visto en el video anterior. Entonces, este nuevo nivel va a ser visible en todos los alzados que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos el este y vemos que nos aparece el nivel 3. Bien. Ahora yo lo elimino, por ejemplo, lo selecciono, presiono suprimir y me pregunta si lo quiero eliminar. Sí, lo voy a eliminar. Me pregunta si quería eliminar también los renglones. Le digo que sí. Y ahora voy a crear un nuevo nivel, pero esta vez voy a anclarlo a los anteriores. Para eso voy a ir a creación de nivel y me voy a posicionar en el extremo de los niveles, por ejemplo 3 metros 3, y luego lo mismo acá, tomando como referencia los niveles que ya existían. Bien, de esta forma va a quedar anclado a los anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo arrastro o desplazo cualquiera de ellos, también arrastro al resto. Bueno. Entonces, vemos que su nombre se sigue correspondiendo con el último que habíamos creado. Eso también lo podemos seguir editando, como siempre. Eso es lo mismo que ocurría con las rejillas. Sí, vamos a cambiarlo en todas las vistas. También podemos cambiar la distancia a la que se encuentra. Podemos ponerle, por ejemplo, 7. Y ahí se va a reubicar. Y finalmente podemos utilizar la otra herramienta que nos ofrecía los niveles, que es seleccionar líneas. Entonces, si fijamos un desfase, por ejemplo, de 2 metros y nos posicionamos con respecto al nivel anterior, se nos genera un nuevo nivel con una distancia de 2 metros. Y así sucesivamente si seguimos creando nuevos niveles. Y también en el caso de tener niveles que están muy próximos, por ejemplo en el caso que yo tenga un nivel muy próximo al otro,
puedo utilizar, al igual que con las rejillas, la herramienta de quiebre y de esa manera alejo los textos para que no se me superpongan. Y eso nos ayuda para mejorar la visualización.